antes de que él comience este día. Se me había olvidado algo bien importante. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes hoy día, darle las gracias por estar aquí acompañándonos, especialmente a nuestro padre Rodrigo, que está por allá. Y bienvenido a todos. Esperamos que hoy día sea una tarde maravillosa, que el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Así que abrir nuestros corazones, nuestras mentes, estar dispuestos a escuchar lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros hoy día a través de nuestro hermano Jaime. Extendamos nuestras manos hacia Él para pedir la bendición. Padre bueno, te presentamos a nuestro hermano Jaime. Él quiere ser hoy día un instrumento en tus manos. Señor, envía tu Santo Espíritu sobre él. Cúbrelo, llena su corazón de tu divino amor. Llena su espíritu, su mente. Bendice, Señor, sus labios para que todo lo que él diga hoy sea lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Bendícelo, Señor, cúbrelo con tu amor para que pueda proclamar dignamente tu palabra, regalarnos tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, también tú cuida a tu hijo Jaime acá, cúbrelo con tu manto protector de madre, acompáñalo en este momento e intercede por él ante tu divino Hijo Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, tenga la bondad de tomar asiento. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que hayan dormido muy bien, ¿cierto? Bienvenidos a todos los que se integran hoy. A ver, levanten los que vienen hoy por primera vez. Ay, bueno. Bien, bienvenidos. Bueno, ayer les comenté un poquito, estamos en un seminario de vida del Espíritu. La iglesia primitiva, cuando partió, se movía en esta línea del querigma, del anuncio, de hablar de Jesús. Ese era el objetivo. Y el querigma es esto. Lo que estamos haciendo esta semana es centrarnos en la persona de Jesús, volverme a enamorar de Jesús, volverme a apasionar por las cosas de Dios, que a veces estamos tan dispersos, estamos tan desmotivados, estamos con parálisis espirituales. Hoy día hay mucha parálisis en la gente, hay muchas situaciones que nos están paralizando. Entonces nos hace bien congregarnos para nutrirnos de la palabra, porque la palabra de Dios es la que levanta a una persona, nos sana de la ignorancia, porque la palabra viene a iluminar la oscuridad que hay en nosotros. Y ayer en este seminario partimos con la puerta de entrada. Yo decía ayer que el amor de Dios, que es un amor personal, incondicional, que Dios siempre toma la iniciativa, es la puerta de entrada para tener una experiencia con Dios. No podemos tener fe en Dios. Yo jamás recibiré una sanación de Dios si yo no experimento su amor, si yo no me siento amado por aquel que me amó en la eternidad, por aquel que me pensó con tanta delicadeza, con tanto amor, colocó detalle en nosotros, porque ninguno de nosotros es igual. Hubo algo especial. Y como decía ayer también, aunque nosotros hayamos nacido de chiripazo, ¿no es cierto?
Este nació por chiripazo, dice. Esta nació de chiripazo. Dios en la vida espiritual, dice Sabiduría 11, 24 al 26, dice que Dios ama todo lo que ha creado, todo. Por lo tanto, todo lo que somos aquí, creación de Dios, Dios nos amó. Yo diría que ninguno de nosotros, en el nivel espiritual de Dios, nacimos chiripazo. Estábamos en el pensamiento de Dios. ¿Ya? En el pensamiento de Dios. Y ese amor es para ti. Dios te ama a ti. Y lo único que no puede hacer Dios, siendo Dios, es dejar de amarte. Dios tiene todo poder, pero no tiene el poder para dejar de amarte. Eso es extraordinario. Y veíamos un poquito este texto de Isaías, en el capítulo Isaías 54, en el verso 10, dice la palabra que los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor por ti, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? ¿El amor de Dios no? No termina. No cambia. Nunca pasará. Todo cambia. Todo cambia. Pero el amor de Dios no cambia. Y eso tiene que entrarnos, ¿eh? Eso tiene que entrarnos, hermano. Porque a veces cuando nos pasa una desgracia, decimos, Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿No? La Biblia no miente. Dice que el amor de Dios no cambia. Nosotros cambiamos. ¿Y por qué nos cuesta entender que el amor de Dios no cambia? Porque venimos de relaciones humanas destruidas. Venimos de matrimonios destruidos, de relaciones humanas destruidas. Hemos sufrido decepción en la vida humana, entonces nos cuesta asociar que Dios, a quien yo no veo, me pueda seguir amando. Dios, aunque usted y yo le falláramos, y de hecho le fallamos, Dios jamás nos va a dejar de amar. Porque tú eres su hijo, su hija, y Él se complace en amor, en amar. Hoy día no tengo la menor duda que siempre Dios es el que va tomando la iniciativa para amarlos. Como un día tomó la iniciativa con Saulo y lo llevó a Damasco, aunque él según él, iba a perseguir a los cristianos, el Señor lo iba detrás y lo toca. Dice que Saulo, algunos teólogos dicen, el padre aquí sabe mucho más teología que yo, algunos teólogos dicen que nunca hubo caballo, algunos libros dicen que Saulo iba a caballo y que antes de entrar a Damasco cayó del caballo. Puede que haya habido caballo, puede que no haya habido caballo, pero de algo sí concuerdan todos, se cayó. Y a veces nosotros en la vida, para encontrarnos con el amor, con Dios, tenemos que caernos del caballo. ¿Y qué significa caerse del caballo? Significa caerme de mis seguridades, soltar mis seguridades que yo tengo. Porque cuando yo estoy aternado con mis ideas, con mis estructuras, Dios no puede tocar. Por eso ayer empezamos con la lectura del Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 1, donde Abraham, ¿dónde estaba Abraham? En Mamre, ¿no es cierto? Debajo, estaba fuera de su tienda, ¿y la hora cuál era? Las 7 de la tarde. ¿Cuál era la hora? De
calor, donde la hora más que más calurosa. calurosa. Y él dice que ve a Dios, representado en esos 3 ángeles, que representan la Trinidad, y corre al encuentro, y se postra, y de su corazón clama, su corazón y dice: Señor, no pases por mi lado sin Sin detener. detener. Es decir, Dios quiere detenerse. Y Dios te trajo hoy aquí porque Él se quiere detener delante de ti. ¿Te gustaría? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Te gustaría que se detuviera? Sí. ¿Que te reventara en su amor? Sí. ¿Que te corte la cabeza? ¿Ah? ¿Que nos decapite? Sí, porque a veces la cabeza es la majestad que tenemos en lo espiritual. Porque hay cosas en la vida de la fe que no las vamos a entender por acá. Se entienden por acá. Y acá se llama experiencia. Cuando una persona tiene una experiencia de Dios, nadie te la puede cuestionar. Porque tú la viviste. Tú fuiste testigo, no fuiste reportero. El reportero siempre cuenta lo que otros dicen. El reportero no estuvo en el momento del hecho. Él viene y transmite lo que otros le van a contar, pero no estuvo ahí. Entonces el testigo es el que estuvo ahí, en el hecho. Y en la vida de la fe, tú necesitas ser testigo y no reportero. La iglesia está llena de reporteros. Y eso se nota cuando la gente es reportera. Cuando uno transmite un mensaje, no toca porque está hablando desde aquí, no de acá. Y nosotros en estos tiempos necesitamos hablar de aquí. Porque la gente está dura. ¿O no? Sí. Está dura. Está dura. ¿Cuántos días escucharon el mensaje de la radio? Y vinieron por el mensaje de la radio, no, ninguno más. No escucharon, ustedes no escucharon esa radio, entonces hay que ir a otra, entonces. Hoy día la gente está dura. Por eso me viene esa palabra, no me acuerdo el texto cuando dice: les bailamos y no avanzaron. Es como Dios hizo todo para que nosotros hiciéramos, pero no pasó nada. Bueno, pero nos trajo Dios aquí, ¿cierto? Y es lo que hay, ¿cierto? Es lo que hay, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay aquí? Hay personas que quieren, yo creo que cuando uno viene al encuentro de esto, porque el corazón, el alma nuestra está pidiendo eso. A lo mejor muchos de ustedes están enfermos, emocionales, psicológicos, tienen preocupaciones. Pero Dios usa todo eso para traernos acá. ¿Ya? Entonces, antes de entrar con la predicación de esta noche, yo quiero hacer un momentito de oración. La oración es como un vehículo y a la vez es como un puente. ¿Ya? Cuando yo oro con mis palabras, la oración me lleva todo eso a Dios. Por eso es un vehículo. Me lleva todo eso. Todo mi dolor, mis penas, todo lo que yo quiero entregar, lo lleva a Dios. Y a la vez me devuelve Dios su gracia, su bendición, su paz. ¿Ah? Y a la vez un puente, porque une el corazón de Dios con el corazón nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y dónde queremos que venga el reino? ¿Dónde tiene que venir el reino? A nosotros, a esta tierra. Esta es la tierra, el corazón. Entonces Dios quiere venir hoy a tu tierra. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu corazón hoy día?
triste, tiene mucha piedra, tan duro, están blanditos, están con mucha ansiedad, no sé. Entonces pidamos al Señor, le invito a abrir sus manos, dejen la cartera en el suelo, no les va a pasar nada, la cartera no va a salir caminando, porque espero que no sean supersticiosas las mujeres aquí, porque el otro día estaba en un retiro y me dijo, no hermano, no coloque la cartera en el piso porque eso es mala suerte. ¿Ella la burra? Y yo la creí inteligente, la persona esa. Y yo dije, no tiene nada de inteligente esta mujer, porque pensar que porque coloca la cartera en el suelo es mala suerte. Como que me dijo que la cartera ya no se le iba a llenar de plata. ¿Sí dicen? No, pero eso pasa en Valdivia, aquí en Laja no creo. No, aquí la gente de Laja no es para nada supersticiosa. Para nada. Aquí están todos los tarotistas, toda la gente está cesando. ¿Cómo se llamaba la que hoy día? No me acuerdo, vi un palo ahí, tarotista, señora no sé cuánto. Frecia, parece que se llama. El tarot no me acuerdo. Esa pobre señora está cesante. Porque ningún latino va a verse el tarot. ¿No es cierto? Sí. Gracias, Señor, por eso. Bien. Les invito a abrir sus manos, a cerrar sus ojos, a inclinar su cabeza si no quiere cerrar los ojos. Señor, queremos venir esta tarde aquí y vamos por medio de la oración a tu presencia. Padre, vamos por medio de tu Hijo Jesús a tu presencia. Y tu presencia la trae tu Hijo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Te queremos entregar todo lo que traemos: cansancio, preocupaciones, angustia, miedos. Quizás traemos en el pensamiento y en el corazón a un ser querido. Traemos, Señor, una petición por alguien. Quizás hoy me trajo a este lugar una necesidad. Hoy quiero entregártela, Señor. Quiero decirte, Señor, aquí está. Me desprendo de ella. Me suelto de esta preocupación, de esta angustia, de este miedo. Te entrego mi enfermedad, Señor. Hazte cargo tú de esa enfermedad que me agobia, que me perturba, que me preocupa, Señor. Toma, Jesucristo, hoy todo malestar emocional, psicológico, opresiones, perturbaciones, obsesiones. Toma, Jesús, esta tarde mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Toma esta mente, Señor, que quiere entender tu palabra, Señor, que quiere comprender tu palabra. Derrama hoy tu Espíritu Santo sobre nosotros, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de entendimiento, ese espíritu que me hace decir Abba, Papito. Sin tu espíritu no podríamos ni siquiera decir Jesús. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde, una vez más, ven a obrar, ven a sanarnos, ven para que conozcas
Jesús, su grandeza, su amor, su perdón. Ven, Espíritu de Dios, ven esta noche a este lugar. Tócanos y sánanos con todo lo que tú quieres regalarnos esta tarde, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, quisiera entrar hoy día hablando sobre el obstáculo que es para experimentar el amor de Dios. Es decir, hoy día mucha gente se pregunta si Dios me ama, si Dios nos ama, si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué a veces mi vida no refleja ese amor? ¿O por qué yo en mi vida no experimento su amor? ¿O por qué yo en mi vida no siento que los demás me den amor? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué hay depresiones? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay angustias? ¿Por qué hay tantas cosas que no están bien en este mundo hoy día? ¿Ah? Bueno, yo les voy a hablar hoy día de lo que es la raíz de muchos de estos males. Muchas veces nosotros no experimentamos el amor de Dios, no experimentamos su presencia cercana por una palabra muy sencilla, que a veces hoy día no se predica tanto de eso en los templos, en los grupos, que es sobre el pecado. A veces no nos gusta que nos prediquen del pecado. Hay gente que yo he estado a veces en la asamblea que se para y se va. Porque no les gusta, es como, oh, ya van a tocar ese tema. Y yo les quiero decir, hermanos, que aquí está la raíz de por qué hay mucho mal hoy día en el mundo. ¿Ya? Y mucho más daño hace el pecado cuando uno de nosotros no nos reconocemos pecadores. Nos creemos que somos personas buenas. Es más, algunos se creen santísimos expuestos. Falta poco que le hagamos una reverencia y hay aquel que nos saluda a esa persona. Entonces, yo quisiera decirle, y contarles hoy día un cuento. Dicen que había un reinado y el rey, para poder celebrar su cumpleaños en este reinado, liberaba a un preso. Lo liberaba. Era el regalo que él hacía por ser su cumpleaños. Entonces iba con sus 2 secretarios y iba preguntándole a cada uno de los presos por qué estaba en la cárcel. Entonces el preso le decía: yo estoy aquí, Su Majestad, porque dicen que yo robé. Pero yo jamás he robado. Yo nunca he robado nada. Estoy injustamente en este lugar. Pasó para segundo. ¿Por qué tú estás aquí? Porque ellos dicen que yo asalté a unas personas, pero yo jamás. Pasó el tercero.
¿por qué tú estás aquí? Porque ellos dicen que yo maté. Yo jamás he matado ni siquiera una mosca. Bueno, iban todos los discursos y todos iban haciendo sus excusas hasta que llegó al último un hombre que estaba en un rincón de su celda, escondido así, y el rey le pregunta, ¿por qué tú estás aquí en este lugar? Le dice. Entonces el hombre, apenas mirándolo al rey, le dice, yo estoy aquí porque merezco estar aquí, su majestad, porque yo maté a mi mujer y a mis hijos en un momento de arrebato. Yo me descontrolé y yo los asesiné. Y por eso estoy aquí y merezco estar en este lugar, porque soy un asesino. Cuando terminó el rey, fue a hacer su discernimiento a quién de todos iba a liberar, hasta que le dice a su secretario, quiero que me liberen al último. ¿A cuál? Ese que dijo que había matado a sus hijos y a su mujer. Pero su majestad le dice, hay otros que son mejores que él. ¿Cómo va a liberar al asesino, al más malo? Él merece estar aquí. Entonces él le dice, por lo mismo le dice, porque todos los demás son tan buenos que este los puede echar a perder. Entonces lo liberamos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, para que la gracia santificante de Dios nos toque, tenemos que reconocernos pecadores. Dice Romanos 3:23, dice, pues todos pecaron, dice San Pablo, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. No dice algunos, no dice quizás algunos, dice pues todos, ¿qué? Pecaron. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo soy pecador. ¿Y qué significa que les falte la gloria de Dios? Significa que cuando tú y yo pecamos, la presencia de Dios tú no la sientes. Por eso hoy día la gente está fría a las cosas de Dios. Porque el pecado va enfriando, adormeciendo la gracia de Dios. Solapaditamente. Solapaditamente va entrando y nos va provocando esa desmotivación, yo diría una parálisis espiritual que no nos deja avanzar hacia el cielo. Porque todos nosotros vamos camino al cielo. ¿Usted va camino al cielo? ¿Usted quiere llegar al cielo? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Ahí está el problema. Y hay algunos que están detenidos. Iban camino al cielo, pero se estancaron en una parálisis espiritual, se estancaron. Y podemos hablar de miles de parálisis, pero les voy a nombrar una, por ejemplo, la desmotivación. Es una parálisis espiritual que hoy día está atacando a muchos. La apatía espiritual es otra. ¿Vamos al seminario? No sé. Pero va a estar bueno. ¿Quién me lo predica? ¿Quién viene? Empezamos un discurso. Tenemos que hacer no sé cuánta cosa para motivar a alguien y traerlo acá. Que tengo, no sé, estoy cansada. Parálisis. Apatía espiritual. Dice que la apatía espiritual es un cáncer letal al espíritu, a la vida espiritual. Es una profunda desmotivación. Apatía. Hoy día vemos los templos cada vez menos gente.
Y el problema no es el cura que está delante, porque cuando yo tuve mi encuentro personal, yo antes me influía eso, fíjate. Que queramos o no queramos, hay personas que Dios las usa mejor que otras, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es que tenemos que creer. Hay gente que es mejor que otros, son más motivadores, son inyectadores, me gusta ese cura, me gusta ese predicador, me gusta ese hermano, me gusta ese catequista. Pero no, se me fome. No, te quedo dormido. Bueno, pero cuando uno tiene el encuentro personal con Dios, eso pasa a segundo plano. Porque yo no voy por el cura, yo no voy por el hermano, voy porque quiero encontrarme con Jesús. Pero como hay una parálisis espiritual, yo tengo que sanarme de eso. Entonces, yo me hice, para preparar este tema, yo me hago siempre cuando predico, padre, aprenda esto, le voy a enseñar esto. ¿Ya? Esto no se lo enseñaron en el seminario, se lo voy a enseñar yo. Cuando uno, ¿y quiénes son catequistas aquí? Catequistas, personas que trabajan en la iglesia, ¿qué más? A todos los que dan temas, les voy a enseñar esto. Esto es muy práctico. Cuando yo preparo una prédica, me hago 3 preguntas, muy sencillas, y me las contesto yo mismo. La primera pregunta que me hago es, ¿qué es? La segunda, ¿qué no es? ¿Y para qué sirve? La tercera. En este caso, el pecado no sirve para nada, pero Dios saca provecho aún de nuestro pecado, ¿ya? Porque generalmente a Dios llegamos hechos bolsa. Y a través de esa situación, Señor convierte en gracia. Hay un libro que se llama Utilidades del Pecado. Les invito a que lo lean. No me acuerdo quién es el autor, pero se llama así, Utilidades del Pecado. Es decir, demuestra el libro que el pecado a la larga nos ayuda en algo. Es cuando uno pisa fondo, uno puede volcarse a Dios. Mientras uno no pise fondo, no se vuelve, porque está en la tibieza espiritual, ¿ya? Entonces me hizo la siguiente pregunta. ¿Qué es el pecado? Entonces el Espíritu Santo me colocó 5 respuestas sencillas. Primero, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es? La ausencia de Dios. Es decir, no es que Dios se retire, Dios está ahí, pero el pecado pone un muro que hace que tú no sientas a Dios, hace que tú no experimentes la gloria de Dios, su presencia, esa cercanía que tú tenías algún día, tuviste con Dios. Quizás muchos hoy día no tienen esa presencia, y la raíz de esa ausencia es el pecado, hermano. Personas que muchas veces no nos confesamos por años. O nos conformamos con una confesión, como dice la iglesia, una vez al año. Pero durante el año estamos llenos, hemos ido acumulando basura. Imagínense la basura de nuestra casa. Si no la botáramos semanalmente, ¿cómo estarían las moscas? ¿Cómo estarían las hormigas? ¿Cuánta infección? Bueno, pues bien, el pecado es la ausencia de Dios. No es que Dios se te vaya, simplemente tu alma, tu espíritu, tu corazón no lo siente. Y la raíz de esa ausencia, de por qué usted no siente a Dios, es el pecado. Diversidades de pecado. La iglesia madre es muy santa, la iglesia católica es muy piadosa cuando le coloca categoría a los pecados. Pecados veniales, pecados capitales, pecados mortales, pero en el fondo es pecado. Es como cuando la gente dice mentirita blanca, hermana, es una mentirita blanca. La mentira es mentira y el padre de la mentira es Satanás. Punto. No hay que ponerle colores, pero nosotros, como nos encanta, un poquito, siempre le vamos bajando el perfil a las cosas, ¿ah? Porque cuando nos hablan así muy fuerte, ay no, fue muy fuerte ese hombre, más de alguno me va a salir pegando más rato, fue muy fuerte lo que dijo, muy fuerte, no me gustó.
Pues bien, yo no predico para que te guste. Yo no vine aquí para que yo caiga bien con la prédica. Yo vine para hablar de Dios. Porque el día de mañana Dios a mí me va a pedir cuenta. Te puse como luz y no fuiste luz. Te puse como profeta y no fuiste profeta. Y así nos va a pedir cuenta a todos en el lugar que usted esté. Entonces algunos dicen, ay no, por eso yo no me meto muy adentro esta cuestión. Porque... Igual te va a pedir cuenta por esa pereza, por la indecisión. Ojo, mira, aquí aparece otra parálisis espiritual. La indecisión. Hay muchos indecisos, por eso no avanzan en su vida espiritual, por eso están estancados, porque hay indecisión en su vida. Sigamos. ¿Les gusta esto o no? Sí. Sí. No, es muy bueno. Salud. Es muy bueno. Segunda definición que me regaló el Señor. Cuando el pecado es darle la espalda a Dios. ¿Qué es darle? La espalda a Dios. Es dirigirme hacia otra dirección. Porque cuando yo le doy la cara a Dios, camino hacia Dios. Pero cuando yo estoy en una situación de pecado, solapadamente, porque a veces uno no se da cuenta, puede que muchos de ustedes y uno a veces no se da cuenta que está en una situación de pecado. Entonces uno está dándole la espalda a Dios y camina en una dirección errada. Tercero, el pecado es independizarme de Dios. Si yo no quiero, yo quiero ahora, Señor, que tú no te metas en mi vida, en mi casa mando yo. Tú mandas en la iglesia, pero aquí en mi casa mando yo. O simplemente nos hemos ido de la iglesia, nos hemos ido de la experiencia de fe, porque el demonio es muy astuto. El demonio hoy día le dice a muchos católicos, así. Le dice a la gente, oye, ¿por qué tú no vas a la iglesia? No, hermano, yo no voy a la iglesia porque yo oro en mi iglesia, yo oro en mi casa. Dios está en todas partes. Mira, mamá. Entonces yo le digo, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta Dios. Cuando en nuestra vida familiar hay discusión, pelea, descalificaciones, resentimientos, ¿está Dios ahí? No está Dios ahí. Dios se manifiesta. Donde yo sí tengo la seguridad que Dios está, es cuando estoy aquí. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Dios está aquí. Aquí sí tengo seguridad. Entonces, muchos de nosotros nos hemos independizado de Dios. Hay mucha gente que está llevando su fe, como se dice hoy día, a mi pinta. Yo soy católico, pero a mi manera. Pero no existe el catolicismo así. No existe el catolicismo a mi manera. Cuarto, el pecado es la inmovilización del alma. El alma se detiene, se paraliza. El alma no puede seguirse sanando porque yo hice una elección de que no quiero, se me cayó mi vida. Sigo enfermo, sigo dolido, mi alma sigue oprimida. ¿Por qué hoy día hay tanta enfermedad emocional? ¿Por qué hoy día hay tanta depresión? ¿Por qué hay tantas crisis de pánico? Porque el alma se detuvo. Porque le hemos dado la espalda. Entonces el pecado ha inmovilizado mi alma. No deja que mi alma se abra a Dios. Porque me ha alejado de Él. Y por último, el pecado es la tristeza de mi espíritu. ¿Usted se ha preguntado por qué está triste a veces? El ser humano es así. A veces algunos andan así, ¡ah! Encendido. Al otro día, una cara. ¿Por qué a veces tenemos
a veces andamos muy bien, pero a veces, oye, ¿sabes lo que? ¡Qué querí! ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos cambios? Porque hay algo que no anda bien. Porque el pecado entristece mi espíritu. Por lo tanto, el pecado enferma. Por eso hay mucha gente que se sana, incluso de enfermedades graves, porque la raíz de esa enfermedad pudo haber sido una situación de pecado. Por ejemplo, doy un ejemplo. No digo que todas las enfermedades, pero algunas. Por ejemplo, a nosotros nos encanta comer. ¿Les gusta comer? Sí. A mí me encanta comer. ¿O no? Les pregunto si estoy hospedado. Sí, me encanta comer. Pero hoy día, si yo tengo un desorden en la alimentación, eso me va a traer una consecuencia. Y ese pecado se llama gula. La gula es un pecado grande, capital. Porque hay gente que no tiene que comer. Y yo como más y después digo, ¡ay, estoy gordo! Estoy dando ejemplo. Aparte que hoy día todo lo que estamos comiendo, hermano, está complicado. Con tantos insecticidas. Ya nos estamos enfermando de cáncer por lo que comemos. Y no necesariamente por ser un muriendo. Es decir, hoy día hay varias cosas que nos están enfermando. Por ejemplo, un resentimiento. Un no perdonar a alguien. Eso enferma, ¿o no? Sí. En la Universidad de los Estados Unidos hay un estudio arrojó que el 65% de los cánceres graves que hoy día existen es por falta de perdón, por no perdonar o por no perdonar. Porque a veces hay personas que dicen, hermano, yo no tengo problema, yo perdono a todos, pero me cuesta perdonarme, que se llama culpa. Entonces, todas estas situaciones que pasan pueden entristecer mi alma. Dicen que una persona que no tiene amor se entristece. Dicen por ahí también que todas las enfermedades emocionales, los cánceres, son pura falta de amor. Falta de amor que a lo mejor no recibí de mis padres, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Porque nosotros somos personas afectivas. Son una necesidad básica. Recibir amor, un abrazo, un beso. Tú no puedes dar por sabido que el otro te quiere. Tú tienes que demostrárselo. Eso que yo, no, si tú sabes que te quiero, le dice, ¿me querís viejo? No, dice la vieja. Sí, pero si tú sabes que te quiero, pero la vieja te está diciendo, demuéstramelo poco. Si nos basta que yo lo dé por sabido, no es materia pasada, no es materia evaluada y pasada, sino que es una cosa constante. Bueno, eso es mucho. Segundo ítem de este tema. Hablemos de los signos, simbología, por ejemplo, del pecado. Al pecado se le asocia mucho con la oscuridad. Obviamente, el enemigo trabaja en la oscuridad. Satanás trabaja en la oscuridad. Y una persona que está en pecado entra en un camino de oscuridad. No se da cuenta de lo que está
haciendo. Por eso muchas veces, cuando a veces hablamos, no sé si le ha pasado, que usted habló, dijo algo y después a la media hora reacciona y dice, no debería haber dicho eso. Claro, que en el minuto usted no cachó una, estaba en la oscuridad. No vio que estaba ahí el cuestión para encender la luz. Largó nomás la cuestión. Entonces, generalmente el pecado se asocia con oscuridad. Oscuridad, campo, tiniebla, campo del demonio. Segundo, muerte. Muerte, al final. Muerte. Muerte espiritual. La palabra dice que el pecado nos lleva a la muerte. Eso es lo triste. Nos lleva a la muerte por la ausencia de Dios en nuestra vida. La vida espiritual se muere. Por eso muchos de los que partieron contigo no están aquí. En la vida de la fe, no me refiero aquí físicamente. Muchos ya no están. Están muertos. Tercero, lazos. Me refiero a lazos. Cuando una persona está en pecado, está atada, está oprimida, está imposibilitada. No puede avanzar. Es un lazo que, en el caso, nosotros que somos católicos, el sacerdote, por el sacramento, puede cortar esa atadura. A través, cuando él te dice, a nombre de la Iglesia y en el nombre de Jesucristo, yo te perdono. El lazo corta. Él corta, él tiene la autoridad. Otro punto, simbología. Ceguera espiritual. Cuando nosotros estamos en pecado, no vemos nada, no cachamos una. Por eso, cuando el Señor nos empieza a sacar las vendas, empezamos a ver. Y ahí se nos complica la vida un poco. Porque lo que yo para mí era normal, después el Señor me dice, no es normal. Si yo robaba, si yo desprestigiaba a la gente, si yo hablaba mal del cura, el Espíritu Santo me está diciendo ahora, no lo veas así. Porque antes era así. Antes yo no veía eso que era malo. Por eso muchas veces hay pecados que se cometen sin pleno conocimiento. Y por último, otra simbología del pecado es el fango. ¿Qué es el fango? ¿Qué es el fango? Barro. Suciedad, impureza. A veces estamos en el fango. Lo voy a explicar en un minuto más con la palabra del Hijo pródigo. Ahora, tercer ítem. ¿Qué dice la Biblia? Esto es lo que a mí me inspiró el Espíritu, pero ¿qué dice la palabra? Primero la palabra dice que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Cualquier acción, sentimiento, pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Eso es pecado. ¿Ya? Por eso nosotros todos somos pecadores, porque todos erramos. ¿Ah? Alguna vez hemos errado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Mira, ahí lo personifica, el pecado es la maldad. Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17 dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace,
comete pecado. Mira, esto sí que es complicado, ¿eh? Porque muchas veces nosotros nos confesamos de muchas metidas de patas que tenemos, pero no confesamos el bien que podría haber hecho y no lo hice, que es lo que se llama el pecado de omisión. ¿Cuántas veces Dios, el Espíritu de Dios, que da esas mociones, te ha movido a veces a hablarle a otra persona de Dios? Y tú, no, es que este lugar, esta vergüenza, decir que estoy chiflado, que estoy loco. A mí me pasó el otro día, uno de estos tantos viajes que hago, vengo en el bus y se sube una señora y llegó prepotente y me cayó como patada en la guata. ¿Me entiendes? Me cayó mal, de presencia. Porque me llegó y dijo, saque su mochila, me dijo. Efectivamente. Es que mi mochila la saqué y me di vuelta. No miré a la viejita nada. No dije viejita, vieja, dije. Yo dije, ¿esta vieja qué se cree? ¿Por qué me viene a tratar a mí así? Bueno, por estas cosas de la vida, me puse a orar. Y cuando me puse a orar, el Señor me dice, háblale de mí a esta mujer. ¡Ay! ¿Cómo le voy a hablar? Si yo, esta vieja me cayó mal, me cayó como patada en la boca, así que no le voy a hablar. Y hablé un buen rato. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me la hizo más fácil. Ella me habló a mí, pero me habló de otra manera más grata. ¿Ya? Más grata, más simpática, más jovial. Como que, no sé, a lo mejor venía mal la viejita y por eso una vez se reproduce como uno viene a veces interiormente. Mira, al final terminé compartiendo del Señor, oré, la invité, me pidió que le notara WhatsApp para invitar a un retiro. Y yo dije, cuando terminé, ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Y después que terminó, ya yo me bajé, me vino la luz del Espíritu y yo dije, mira, qué pecado de omisión hubiese cometido si yo me hubiese quedado en que me cayó mal. ¿Se dan cuenta? Y después la mujer estaba deseosa, tenía una sed espiritual, porque tenía necesidad, tenía un rollo personal. Entonces, ¿cuántas veces, hablemos de la intuición, para que no son tan espirituales, ¿no? Porque cuando uno habla de las emociones, como que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? Hoy hablamos de la intuición. Cuando uno intuye, tiene ese presentimiento, anda a visitar a tu suegra. Ay, no sabía que no la visito. Anda a visitarla. Y a veces cuando vas, era el momento. Dios está trabajando en los presentimientos que tenemos a veces. El Espíritu Santo trabaja en esas facultades, ¿no? A veces el Señor trabaja en esas facultades. A veces un sueño. Soñé algo feo, algo con esa persona. A lo mejor el Señor te está invitando a que llames a esa persona, le mandes un mensajito por WhatsApp. Y tú no lo haces. Y a veces eso llega en el momento que la persona lo necesitaba. Entonces, el pecado es eso, no hacer el bien que yo podría hacer por otros. La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo, injusto a los ojos de Dios, y no hacer lo que es correcto. Es decir, a veces creemos que pecar es hacer puras cosas malas. Pecar también es no hacer el bien que está cerca de ti, porque tú y yo no somos malos. Dios está aquí y Él mueve nuestro corazón para poder hacer el bien.
Pero se convierte en pecado cuando no lo hacemos. Que por la vergüenza, que era por la timidez, por el vivir del que dirán. No hacemos. Y a veces una palabra, yo una vez me pasó, le voy a contar ahora una perdida. Yo tuve un amigo que se suicidó hace muchos años. Yo estaba partiendo en esto. Y él me llamó muchas veces a mi celular. Fue mi primer celular que yo tuve, hablando muchos años atrás. Y yo nunca devolví esa llamada. Y como estaba tan ocupado en mis cosas, perdí contacto con él. Y cuando viajé a su ciudad, fui a un encuentro espiritual, a un concierto, venía ese cantante Martín Valverde, yo lo fui a ver. Me dicen, ¿supiste que Marco se suicidó? Yo en ese minuto quedé muy mal, destruido, es decir, iba con toda la ilusión de ver ese cantante porque me gusta, pero quedé paralizado. Y lo primero que se me vino a la mente fue esa llamada que nunca devolví. Y me quedé atado a la culpa. En ese mismo minuto quedé atado a la culpa. Gracias a Dios, ese hombre en su prédica habló de los suicidios, fue de Dios. Habló de la muerte de los seres queridos. Y en ese minuto él dice que cuando no estamos y nuestros seres queridos nos requerían, pero no estuvimos, tenemos que perdonarnos. Entonces yo hice una oración de perdón, me perdoné en el nombre de Jesús, lo perdoné a él porque se suicidó, porque fue una muerte trágica, y me liberé, fíjense. Se me fue el sentimiento de culpa, se me fue todo, pero aprendí la lección de que a veces, hermano, no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento y después nos quedamos atados a la culpa. Y por una culpa nos podemos ir a la depresión, nos podemos a la crisis de pánico, o podemos tener constantemente en nuestra vida estados angustiosos por culpas. Y por último, la palabra pecado significa errar. Errar en el blanco. Cuando uno hace esos giros, ¿cierto? Y uno tira el tiro al blanco, cuando uno no le chunta en el medio, uno dice, pucha, le erré. Bueno, pecado es eso. El no dar en el blanco. Es errar. Y hay un texto en los Jueces, en el capítulo 20, en el versículo 16, que dice, entre todos estos hombres, habían 700 zurdos, es decir, hombres zurdos que estaban con la mano izquierda, que manejaban tan bien la onda que podían darle con la piedra a un cabello sin fallar nunca. En otras palabras, en términos espirituales, estos hombres siempre hacían las normas de Dios. Honraban en términos espirituales. ¿Ya? ¿Amén? Amén. ¿Me entendieron? Sí. ¿Les gusta el tema? Sí. Amén. Complicado. Pero ahora vamos a ir ahora sí los voy a llevar a un personaje bíblico. ¿Todos conocen el hijo pródigo? Sí. ¿Todos hemos leído el hijo pródigo? Sí. Bueno. Dice el hijo pródigo en Lucas 15, versículo 11. Dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y ahí gastó toda su fortuna viviendo una vida de libertinaje. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región
y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre, a aquel país, que lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta las bellotas que le daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Qué haré? Me pondré en camino y regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió a su encuentro, lo abrazó, lo cubrió de besos y el hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo a sus criados: traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y comenzó el carrete. Palabra de Dios. Se lo traduje a los chilenos. Y comenzó la jarana. Fíjense que esto lo aprendí, esto no es mío. Lo aprendí, así como ustedes hoy día están sentados escuchando. Yo lo aprendí de un predicador esta enseñanza. Y que me clarificó muchas cosas, pero también aprendí, hay algo que el Espíritu Santo me dio a mí, no al predicador que yo escuché. En este texto están los 5 pasos que me alejan de Dios y están los 5 pasos que me acercan a Dios, que me hacen volver a Dios. Si esta tarde que hay alguien que se siente un poco lejos de Dios, siente que se ha alejado de Dios, yo le voy a dar los 5 pasos, le van a servir los 5 pasos para que vuelva. Pero vamos a descubrir a través de la palabra los 5 pasos que me alejan de Dios. Y el primer paso es la independencia. El hijo pródigo se quiso independizar de su papá. Y por eso pide toda su herencia, pidió todo. ¿Por qué? Porque él quería vivir la vida. Entonces, ¿qué nos aleja de Dios? Cuando tú y yo nos independizamos. El segundo paso, dice la palabra, que cuando estaba en el país, ¿qué pasa? En un país lejano. Es decir, el pecado nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos vivido las cosas de Dios, porque esto pasa. A veces hemos participado en una comunidad, en un grupo, en un movimiento, en la Eucaristía. Estamos muy bien y viene un tiempo malo y ¿qué pasa? Nos independizamos y luego nos alejamos. Y nos alejamos de la comunidad, nos alejamos del grupo, nos alejamos de la experiencia de Dios. Segundo paso. Tercer paso, dice que en ese país comenzó a haber una gran escasez. Por lo tanto, este hijo comenzó a pasar necesidad. Hermano, cuando tú te alejas de Dios, tú comienzas a pasar necesidad. Porque ya no gozas, no disfrutas de lo que tenías con Dios. Y uno empieza a recordar. Uno empieza a hacer esos análisis. Ay, cuando estaba con el Señor, esos tiempos tan buenos. Cuando estaba el Padre tanto, cuando estaba el hermano tanto, cuando estaba el grupo tanto. Y uno empieza a hacer esos análisis. ¿Por qué? Porque la necesidad nos hace mirar
lo que hemos perdido. Y uno cuando se aleja de Dios tiene mucha necesidad, hermano. Mucha. Pasa mucha necesidad. Primer paso, independencia. Segundo paso, Nos alejamos de nos Dios. alejamos. Tercer paso, Necesidad. pasamos necesidad. Cuarto paso, Pobreza. sí, pero dice que pasaba, Hambre. pasó hambre. Cuarto paso, pasamos hambre. Tenemos mucha hambre. Queremos llenar los vacíos. ¿Y cómo nos llenamos nosotros cuando estamos lejos de Dios esos vacíos? A ver. No, cuando estamos lejos de Dios, ¿cómo llenamos esos vacíos? Con cosas del mundo. Hay personas que dicen, yo ya no fumo, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se aleja de Dios, pues la agarra el servicio, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Miren, esta es la historia de un hombre que era bien picaflor. Espero que aquí no haya uno de esos, No. porque le va a llegar el mensajito. El laja no hay. Era picaflor. Entonces él conoció a Jesús, Valdivia. se encontró con el Señor, le entregó su vida a Jesús, comenzó a participar en la comunidad, por lo tanto dejó de ser picaflor. Pero un día, se alejó de Dios nuevamente y guardaba una libretita, una libretita, y la empezó a hojear. Y aparece el nombre de Maluca. Maluca. Una aventurita, un desliz, una carita al aire que tuvo. Entonces dice, ¿qué será la vida de Maluca? Voy a ir a visitar a Maluca. ¿Entiende? ¿Y sabe por qué? Porque el corazón del hombre jamás podrá estar vacío. Y uno elige de qué lo quiere llenar. Hay muchos que tienen tendencia al alcohol. Pues va a querer llenar ese vacío, esa hambre de licor. Por eso vuelven al licor. Algunos lo llenan de tabaco, algunos de droga, unos de sexo. Tiene forma de mujer. El vacío. Entonces cuando uno se aleja de Dios, comienza a pasar mucha hambre y vuelve a tomar esas cosas que usted ya había vencido, las vuelves a tomar. Porque estás débil, estás debilitado, porque no estás con la gracia. ¿Ya? Y el último paso dice que ¿qué cuidaba este hijo? ¿Qué cuidaba? Cerdos. Y en la Biblia los cerdos son impurezas. Es decir, todo lo que tiene contacto con cerdos es impuro. Por lo tanto, el hijo pródigo cayó lo más bajo que puede caer una persona, en la impureza. ¿Por qué? Porque se independizó. Se alejó. Segundo, Se alejó de Dios. Tercero, pasó a pasar a necesidad. Cuatro, pasó hambre. Y cuando uno está débil puede caer en las cosas más bajas. Por eso a veces nos ha tocado, no sé si a usted le ha tocado ver hermanos espirituales que estaban muy bien y después están destruidos. Porque el demonio cumplió su propósito. La Biblia dice que el demonio viene a destruir y a matar. Por eso si usted está perseverando en las cosas de Dios, es por gracia. Es por mérito de Dios, no por mérito de uno. Y por eso uno tiene que agarrarse, como me lo dijo una vez, en mi primer retiro de joven, cuando yo partí a los 17 años, cuando sientas, me dijo el predicador, cuando sientas que
que te estás alejando de Dios, cuando sientas que te estás yendo de Jesús, agárrate de los calzoncillos de Jesús, pero agárrate, no te sueltes. Porque a veces este caminar es gracia. Porque el que persevera, ese se va a salvar. Es fuerte la palabra. No va a ser el que estuvo un tiempo, sino que el que persevera. Es palabra de Dios. Y quiero finalizar con los pasos que me acercan a Dios. Que esto es muy bonito. Este texto es maravilloso. Así como un día este hijo se fue, se independizó, se alejó, cayó en lo más bajo, pasó hambre, pasó necesidad. Dice la palabra que él comenzó a reflexionar, ¿no es cierto? Entró en sí y comenzó a pensar y dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el hijo cuando estaba haciendo este acto? Reflexionando. Estaba reflexionando, es decir, entró en sí mismo. Se comenzó a mirar hacia adentro. Y cuando uno quiere volver, cuando uno quiere reparar algo en su vida, cuando usted quiere arreglar su vida matrimonial, cuando usted tiene una situación pendiente con un hijo, usted tiene que entrar en este acto, hermano. Usted tiene que hacer un alto, tiene que volcarse su mirada y mirarse hacia adentro. Porque cuando uno se mira hacia adentro, eso se llama reflexión, eso se llama meditar, eso se llama entrar en mi corazón. Y él se pudo ver. Y él pudo ver lo que él tenía con su padre y cómo él estaba hoy sin Dios. Primer paso, reflexionar. Si usted está lejos, si usted se siente que está ahí, a medio morir, saltando, tiene que hacer este acto. Es necesario en la vida del cristiano meditar, reflexionar. Segundo acto. ¿Qué hizo? ¿Ah? Tomó la decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Volver. Y eso nos cuesta. Eso nos cuesta, hermano. Tomar la decisión. La decisión es un acto de la voluntad. No está movido por el sentimiento. No está movido por la gana. Es un acto de voluntad. Me decido a romper con esta situación que me está destruyendo la vida, que me está amargando mi vida. Si usted está en una situación ilícita, tiene que tomar la decisión de cortar eso, Señor. Porque si no, está tarde. Si eso está destruyendo su vida matrimonial, su vida con sus hijos, tiene que tomar una decisión ya. Ese es el segundo paso para volver a Dios. Romper con la indecisión. Voy a decidirme a retomar el camino. Estoy frío, estoy tibio. No, como dice la palabra en Apocalipsis 3:15, que los tibios los vomita Dios. No, o frío o caliente. Tibio nos va a expulsar. Ahí no vamos a poder llegar y decirle al Señor, Señor, yo fui predicador. No te conozco, me decís. Por tu indecisión, no te conozco. Tenemos que tener la decisión. Primer paso. Reflexionar. Meditar, reflexionar. Segundo paso. Tomar la decisión. Tercer paso. Romper. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo una acción física. ¡Se levantó! ¡Se levantó! Perdónenme, hermano, la expresión que voy a usar. ¿Me permiten usar una expresión fuerte? Sí. Estamos en lata. ¿Me permiten? Sí. Salió de la mierda. Porque estaba con cerdos.
Salió del fango